Mi esposo dejó toda la herencia a nuestro hijo, quien me echó de la casa. Todo lo que me quedó fue un viejo garaje hasta que vi lo que había dentro. Nunca imaginé que el peor día de mi vida se convertiría en el catalizador de mi renacimiento. Pero déjame empezar donde realmente comenzó, en esa fría sala de conferencias de la oficina legal, donde las luces fluorescentes zumbaban en el techo y el aire acondicionado me hacía apretar más mi chaqueta. Tenía 52 años. Era viuda reciente y estaba a punto de descubrir cuán poco aparentemente significaba para el hombre junto al que había pasado 3 décadas. El abogado se aclaró la garganta ajustando sus gafas de lectura. Mi hijo estaba sentado frente a mí, su pierna rebotando impacientemente, revisando su teléfono cada pocos segundos. Apenas me había mirado desde el funeral 3 semanas atrás. A mi amado hijo, comenzó el abogado, y vi el rostro de mi muchacho iluminarse con anticipación. Dejó el apartamento tipo penthouse en Riverside Towers, la cartera de inversiones, la colección de autos antiguos y todas las cuentas monetarias asociadas. La sonrisa de mi hijo se amplió. 19 años. Recién graduado de la universidad con un título en negocios y ahora de repente rico más allá de la imaginación. Ni siquiera intentó ocultar su satisfacción. El abogado continuó. A mi esposa de 30 años dejo la propiedad ubicada en 847 Industrial Boulevard, la estructura de garaje independiente y todo su contenido. El silencio cayó sobre la sala como una ola. Parpadeé, segura de haber escuchado mal. Disculpe. ¿Qué? El garaje en Industrial Boulevard. Su esposo lo compró en 2011. Un garaje. La palabra se sentía extraña en mi boca. Eso es todo. Mi hijo se rió. Realmente se rió, no calurosamente, sino algo agudo y desdeñoso. Parece que papá sabía quién era el verdadero ganador. Me volví para mirarlo. Este extraño usando la cara de mi hijo. Disculpa. Vamos. ¿No has trabajado en qué? 15 años. Apenas entiendes cómo usar tu teléfono inteligente. Mientras tanto, yo estoy construyendo mi futuro. Papá obviamente vio cuál de nosotros podía realmente manejar la riqueza. Cada palabra fue un golpe calculado. Renuncié a mi carrera para criarte, dije en voz baja, odiando cómo temblaba mi voz. Sí, bueno, tal vez por eso terminaste con un garaje. Se levantó guardando sus papeles. Papá siempre fue práctico. Le dio activos valiosos a alguien que podía apreciarlos sin ofender. Pero ofender era precisamente lo que pretendía. Me quedé congelada. Mis manos apretadas tan fuertemente en mi regazo que mis nudillos se habían puesto blancos. ¿Cómo habíamos llegado aquí? Pensé en los cursos de ciencias de la computación donde había conocido a mi esposo 33 años atrás. Habíamos sido compañeros de laboratorio, ambos fascinados por la tecnología, pasando noches enteras depurando código y soñando sobre el futuro. Él había amado mi mente analítica. ¿Ves lo invisible? Me había dicho una vez. Luego vino el matrimonio a los 22, luego el embarazo a los 33, luego la decisión. Su carrera estaba establecida. La mía estaba ascendiendo y alguien necesitaba estar en casa. Solo por unos años nos prometimos el uno al otro, pero los años se extendieron. La escuela se convirtió en secundaria. Se convirtió en preparatoria y de alguna manera mis unos años se convirtieron en 15. Mis habilidades de programación se oxidaron. La tecnología que había dominado evolucionó más allá del reconocimiento y me encontré cada vez más perdida en conversaciones sobre marcos que no habían existido cuando trabajé por última vez. Me convertí en la mujer que administraba el hogar, que se ofrecía como voluntaria en eventos escolares, que apoyaba las largas horas de su esposo, asegurándose de que nunca se preocupara por la cena o la ropa. Me convertí en música de fondo en mi propia vida y ahora, aparentemente, me había convertido en alguien que valía solo un garaje. Las llaves y la escritura están en este sobre, dijo el abogado gentilmente, deslizando un paquete manila hacia mí. Mi hijo ya estaba en la puerta. Necesito que salgas del apartamento para la próxima semana. Lo voy a renovar. Nuevo comienzo. ¿Sabes? Salir. Ese es mi hogar. Nuestro hogar. Es mi apartamento ahora. El testamento de papá fue claro.
Se dio vuelta y la frialdad en sus ojos me hizo estremecer. Mira, te daré 2 semanas. Eso es generoso, pero no puedo tenerte viviendo allí mientras los contratistas están trabajando. Dejé esa oficina aturdida, aferrando mi sobre. 2 semanas para empacar 30 años de matrimonio. 2 semanas para averiguar a dónde ir, qué hacer, cómo sobrevivir. El garaje. Ni siquiera sabía dónde estaba Industrial Boulevard. Sacando mi teléfono, escribí la dirección. 23 minutos de distancia en un área industrial más antigua cerca del malecón. Nunca había escuchado a mi esposo mencionarlo. 15 años había sido dueño de esta propiedad y nunca había dicho una palabra. Dentro del sobre había una sola llave. Pesada y anticuada, adherida a un aro simple, sin nota, sin explicación. Solo una llave a un edificio que nunca había visto. Mientras me incorporaba a la calle dirigiéndome hacia Industrial Boulevard, no podía deshacerme de la sensación de que estaba alejándome de una vida y hacia algo completamente diferente. Algo que o me rompería completamente o me enseñaría quién había sido antes de convertirme en alguien fácilmente despedida y olvidada. La llave estaba fría contra mi palma y en algún lugar adelante, en un garaje que había heredado como un premio de consolación, yacían respuestas a preguntas que no había sabido hacer. Las 2 semanas de gracia que mi hijo había ofrecido a regañadientes se evaporaron en menos de 48 horas. Había regresado de la oficina legal para encontrarlo ya midiendo paredes en lo que había sido nuestro dormitorio principal. Tenía planos esparcidos sobre la cama donde mi esposo y yo habíamos compartido 30 años de noches. La violación casual de esto me revolvió el estómago. ¿Todavía estás aquí? No levantó la vista de su tableta. Pensé que querrías empezar a empacar. Dijiste 2 semanas. Dejé mi bolso en la cómoda. Ha pasado menos de un día. Sí, sobre eso. Finalmente miró hacia arriba sin un atisbo de remordimiento. La diseñadora que contraté puede empezar inmediatamente este fin de semana, pero necesita el lugar vacío. Completamente vacío. Así que necesitas acelerar tu cronograma. Acelerar mi cronograma. Repetí lentamente. ¿A dónde exactamente esperas que vaya? Se encogió de hombros. No sé. Un hotel. Ese garaje que papá te dejó, lo resolverás. Te las arreglaste para descubrir cómo ser ama de casa durante 15 años, así que esto debería ser fácil. La crueldad fue tan casual que me quitó el aliento. Este era el niño que había mecido durante pesadillas, llevado a la práctica de fútbol, ayudado con solicitudes universitarias. Renuncié a mi carrera por ti, dije en voz baja. Renunciaste porque no podías con eso. Dejó la tableta, dándome toda su atención de una manera que se sentía amenazante. Sé honesta. El mundo tecnológico se movía demasiado rápido. Te estabas quedando atrás incluso antes de quedarte embarazada. Todo eso de sacrificarme por la familia era solo una excusa conveniente. Cada palabra estaba calibrada con precisión para herir y funcionó porque enterrada bajo la rabia había una voz, pequeña y terrible que susurraba. Y si tienes razón, mírate, continuó. No entiendes criptomonedas, blockchain, ni siquiera cómo funcionan las carteras de inversión modernas. Papá intentó explicar sus proyectos durante años y tú solo sonreías y asentías como si estuviera hablando otro idioma. Pensé en esas tardes cuando mi esposo llegaba a casa emocionado por algún nuevo desarrollo y yo escuchaba, mientras doblaba la ropa. Usaba términos que no reconocía, hacía referencia a plataformas de las que nunca había oído hablar y si sonreía y asentía porque después de administrar un hogar todo el día no tenía energía para pedir traducciones. ¿Cuándo dejé de hacer preguntas? ¿Cuándo acepté mi propia irrelevancia? El garaje es básicamente inútil, continuó mi hijo paseándose como un fiscal. ¿Sabes qué hay en ese vecindario? Almacenes abandonados. Papá probablemente lo compró como algo de nostalgia rara. Ya sabes cómo era con la chatarra vieja, convencido de que todo lo vintage valdría algo algún día. Se rió. Mientras tanto, yo tengo un penthouse que vale 000, una cartera de inversiones que me va a establecer de por vida y la colección de autos de papá. Él sabía que eran los activos reales. Se los dio a alguien que los apreciaría. ¿Y crees que tú los aprecias?, pregunté encontrando algún fragmento de columna vertebral. Tú que nunca has trabajado un día real en tu vida.
Estoy educado. Entiendo la economía moderna y las finanzas digitales. No estoy atascado en alguna mentalidad obsoleta. Papá reconoció eso. Invirtió en el ganador. El ganador, como si la vida fuera una competencia y yo hubiera perdido por amar a mi familia. Necesito que salgas para el viernes, dijo con finalidad. El equipo de la diseñadora comienza el lunes. Puedes llevarte tus artículos personales y cualquier mueble del cuarto de huéspedes. Todo lo demás se queda. Esos muebles los compramos juntos y ahora son míos. Así es como funciona la herencia. Recogió su tableta nuevamente despidiéndome. Ya contraté mudanzas para lo que no te lleves. La información de la unidad de almacenamiento te será enviada por mensaje de texto. Viernes repetí entumecida. Viernes. Ah, y el gerente del edificio necesita tus llaves para el viernes por la tarde. Ya les notifiqué que tu acceso será revocado a las 6 de la tarde. Revocado. Como si fuera una amenaza de seguridad en lugar de alguien que había vivido allí durante una década. Salí sin otra palabra. En la cocina hice café con manos temblorosas. Mi computadora portátil estaba en el mostrador. La abrí y busqué la dirección de nuevo. 847 Industrial Boulevard. La vista de la calle mostraba un edificio sin descripción con puertas enrollables, pero mi esposo lo había comprado hace 15 años y nunca lo mencionó. Eso significaba algo. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Unidad de almacenamiento número 247 en West Side Story. Código 4832. El reloj comienza el viernes a las 6 de la tarde. Ni siquiera pretensión de cortesía, solo logística y plazos. Miré alrededor de la cocina donde había pasado tantas horas, la ventana donde había visto cambiar las estaciones, la mesa donde habíamos comido miles de comidas, todo a punto de pertenecer a alguien más. La llave estaba en mi bolso, pesada con implicación. Si solo tenía 3 días antes de quedarme sin hogar, necesitaba saber qué realmente poseía, porque a pesar de todo, no podía creer del todo que el hombre que me había amado durante 30 años me hubiera dejado con nada más que una broma cruel. Industrial Boulevard se veía exactamente tan deprimente como lo había imaginado. Llegué al 847, justo cuando las sombras de la tarde se extendían sobre el pavimento agrietado. Algunos edificios mostraban signos de vida, pero la mayoría tenían el aspecto derrotado de lugares que el tiempo había olvidado. Mi garaje estaba entre un lote vacío y lo que parecía ser un taller de carrocería cerrado. Paredes de bloques de cemento grises, puerta enrollable estándar, una pequeña ventana sucia sin letreros, excepto un descolorido 847 pintado sobre el marco de la puerta. Esta era mi herencia. Me senté en mi auto por un largo momento, llave en mano. Mi teléfono mostraba las 3:47 de la tarde. En 2 horas, mi acceso al apartamento sería revocado. Todo lo que no había empacado en mi auto iría a almacenamiento, donde se quedaría como evidencia de una vida que ya no importaba. La llave estaba fría contra mi palma, pesada, anticuada de una manera que parecía deliberadamente elegida. Salí. El aire olía a lluvia y óxido y vacío. La cerradura era más nueva de lo esperado, de buena calidad, instalada recientemente. La llave giró suavemente, bien lubricada. La puerta enrollable se levantó con sorprendente facilidad. Dentro había oscuridad y aire limpio y circulado. Encontré un interruptor. Las luces fluorescentes parpadearon a la vida, revelando un espacio que no tenía sentido. El garaje estaba vacío, completamente vacío, excepto por una sola mesa de madera en el centro exacto de la habitación, posicionada con precisión geométrica. No un banco de trabajo, no almacenamiento, solo una mesa simple de aproximadamente 3 pies cuadrados, de pie sola en un espacio que podría haber albergado 2 autos. El piso estaba limpio, no solo barrido, sino realmente limpio, el concreto sellado e impecable. Las paredes estaban pintadas de gris neutro. En una esquina había un deshumidificador enchufado y zumbando silenciosamente. En otra esquina noté lo que parecían purificadores de aire también funcionando. Alguien había estado manteniendo este espacio. Alguien lo había estado protegiendo de la humedad, del deterioro, del tiempo mismo. Y en el centro de esa mesa pristina había una sola caja de metal. Me acerqué lentamente,
mis pasos haciendo eco en el espacio vacío. La caja era de grado industrial, del tipo diseñado para resistir agua, impacto, tal vez incluso fuego. Aproximadamente del tamaño de una caja de zapatos grande, hecha de acero cepillado con esquinas reforzadas. En la parte superior de la caja, asegurado con cinta transparente, había un sobre con mi nombre escrito con la distintiva letra de mi esposo. Mis manos temblaron cuando lo levanté. El papel era grueso, costoso. Dentro había una sola tarjeta con solo 4 palabras. Nuestra primera cita, ¿recuerdas? Un candado de combinación aseguraba la caja de metal. 6 dígitos. Nuestra primera cita. Cerré los ojos pensando 33 años atrás. Nos habíamos conocido en enero durante la inscripción de primavera, pero nuestra primera cita real había sido 3 semanas después, 14 de febrero, día de San Valentín. Aunque él había insistido en que no se trataba de la festividad, solo que finalmente tuvo el coraje de preguntar. 14 de febrero, 1992. Intenté. Febrero de 1492, el candado hizo clic y se abrió. Dentro de la caja, anidados en acolchado de espuma cortado a medida, había 3 artículos dispuestos con obvio cuidado. Primero, un pequeño dispositivo electrónico, tal vez de 4 pulgadas de largo, con una pequeña pantalla y 2 botones. Parecía una pieza especializada de hardware, algo hecho con un propósito específico. Un puerto USB en un extremo, limpio, protegido, deliberadamente preservado. Segundo, una tarjeta hecha de acero real, aproximadamente del tamaño de una tarjeta de crédito, pero más gruesa, más pesada. Grabadas en ella con letras pequeñas y precisas, había 12 palabras, no oraciones, solo 12 palabras aparentemente aleatorias. Venture, Timber, Fox, Meadow, Castle, Orbit, Ripple, Ekusic, Margin, Dolphin, Prisen, Fisher. Tercero, debajo de ambos artículos, una carta, múltiples páginas dobladas cuidadosamente, escritas con la mano de mi esposo. Levanté la carta con dedos temblorosos, mi título en ciencias de la computación de décadas atrás, susurrando repentinamente reconocimiento. Ese dispositivo, la construcción. La interfaz mínima, el cuidadoso almacenamiento fuera de línea. Esa tarjeta de acero con palabras aparentemente aleatorias. Esto no era aleatorio, esto era un sistema, un protocolo de seguridad, algo diseñado para proteger datos valiosos de amenazas digitales, manteniéndolo completamente fuera de línea. Había visto conceptos similares en mis cursos cuando apenas estábamos comenzando a entender las implicaciones de la seguridad digital antes de que dejara ese mundo atrás. Antes de que olvidara que alguna vez había sido alguien que entendía estas cosas. La carta crujió ligeramente cuando la desdoblé y reconocí ese sonido, papel de calidad de archivo, libre de ácido, destinado a durar. Todo sobre esta configuración hablaba de planificación a largo plazo, de alguien que entendía la preservación, de alguien que había estado protegiendo algo precioso. La primera línea de la carta decía, mi querida, si estás leyendo esto, entonces me he ido y finalmente puedo devolverte lo que sacrificaste. Me dejé caer para sentarme en el piso limpio, mi espalda contra la pared, la carta apretada en mis manos. A mi alrededor, los deshumidificadores zumbaban su canción silenciosa de preservación. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo. Y en ese espacio estéril y cuidadosamente mantenido, comencé a leer las palabras que mi esposo me había dejado. Palabras que explicarían por qué un garaje valía más que cualquier apartamento, cualquier colección de autos, cualquier herencia que mi hijo pudiera imaginar. Leí la carta 3 veces sentada en el piso de ese garaje antes de que la magnitud realmente me golpeara. 20 millones de dólares, no en alguna posibilidad futura, no en acciones que podrían crecer. En moneda digital ya comprada, ya poseída, ya esperando. Todo lo que tenía que hacer era acceder a ella. Mis manos temblaron tanto que tuve que dejar las páginas. Mi esposo había pensado en todo. Control de temperatura, prevención de humedad, ubicación segura. Incluso la combinación del candado era una prueba, asegurándose de que solo yo la abriera. En el fondo de la caja de metal había otro sobre dentro, una tarjeta de presentación, un nombre, un correo electrónico seguro, un número de teléfono. Debajo una nota escrita a mano. Él espera tu llamada. Palabra clave. Bizantín. Bizantín. El problema de los generales bizantinos.
Cómo lograr consenso en un sistema distribuido. Era una prueba. Prueba de que yo era quien decía ser. Mi teléfono mostraba las 5:47 de la tarde. En 13 minutos mi acceso al apartamento sería revocado. En 13 minutos oficialmente me quedaría sin hogar, excepto que no estaba sin hogar. Estaba sentada en un garaje que valía $20 millones. Reuní todo cuidadosamente y conduje a un hotel cerca del aeropuerto, no elegante, pero limpio y anónimo, en algún lugar donde pudiera pensar. Esa noche caí en la investigación de la manera en que solía hacerlo en la universidad. Computadora portátil abierta, múltiples pestañas, libretas llenándose con preguntas. La memoria muscular del aprendizaje regresó inmediatamente. Bitcoin, blockchain, claves criptográficas, registros distribuidos. La terminología era nueva, pero los conceptos subyacentes no lo eran. Funciones hash. Habíamos estudiado esas. Criptografía de clave pública, familiar, árboles de Merkle. Recordaba estructuras de datos. Era como leer un idioma que alguna vez había hablado con fluidez. La gramática había cambiado, pero la lógica debajo era exactamente lo que había aprendido 25 años atrás. Para las 2 de la mañana entendía lo suficiente como para ser peligrosa. Para las 4 de la mañana lo suficiente como para ser cuidadosa. Y al amanecer entendía por qué mi esposo había confiado esto en mí. Esto no se trataba de ser experta en tecnología, se trataba de entender el pensamiento de sistemas, seguir cadenas lógicas, reconocer patrones, todas las cosas en las que había sido buena antes de convencerme de que ya no era inteligente. Esperé hasta las 9 de la mañana para hacer la llamada. Esta es una línea segura, respondió una voz calmada. Me dieron este número. La palabra clave es Biantin. Una pausa. He estado esperando tu llamada. Lamento tu pérdida. Tu esposo era un hombre muy considerado. Me dejó algo. Necesito ayuda para entender cómo acceder a ello de manera segura. Sé lo que te dejó. Hemos estado en contacto durante 5 años preparándonos para esto. Antes de proceder, necesito verificar tu identidad. ¿Puedes decirme la primera palabra de tu semilla de recuperación? Miré la tarjeta de acero. Ventue. Bien. ¿Y la última palabra? Fischer. Excelente. Ahora necesito que entiendas algo muy claramente. Esas 12 palabras dan acceso completo a tus fondos. Nunca las escribas en ningún sitio web. Nunca las compartas con nadie, excepto conmigo, en conversaciones seguras. Nunca las fotografíes. Si alguien obtiene esas palabras, puede robar todo. ¿Entiendes? Mi formación en ciencias de la computación entró en acción porque la frase semilla genera la clave privada y la posesión de la clave privada es la posesión de los fondos. No hay recuperación de contraseña, no hay servicio al cliente. Las matemáticas no se preocupan por quién tiene la clave. Una pausa sorprendida. Tu esposo dijo que entenderías rápidamente. Tenía razón. Durante la siguiente hora discutimos protocolos de seguridad, métodos de verificación y formas seguras de eventualmente convertir algo de moneda digital en fondos tradicionales. Él explicó cómo usar el dispositivo de hardware, cómo verificar transacciones, cómo protegerme de estafas dirigidas a tenedores de criptomonedas. El momento de tu esposo fue notable, dijo. Compró por unidad en 2011. El precio actual es de aproximadamente 42,000. Eso es un retorno de 14,000%, 14,000%. En una inversión que todos habían llamado sin valor. Comienza lentamente, aconsejo. Convierte el 10% a moneda tradicional y establécete. Aprende los sistemas. Luego toma decisiones desde la estabilidad en lugar de la desesperación. Tu esposo configuró esto para que nunca tuvieras que apresurarte. Después de que colgamos, me senté en esa habitación de hotel mirando el dispositivo y la tarjeta de acero y mis notas de investigación. Mi hijo estaría en el apartamento ahora viendo a los contratistas arrancar todo lo que le recordaba a mí. Estaría planeando su vida renovada, confiado en su victoria. No tenía idea de que la madre, que había despedido como tecnológicamente incompetente, acababa de pasar 8 horas aprendiendo un nuevo sistema financiero, que la mujer que había burlado por no entender las inversiones modernas,
Ahora controlaba más riqueza de la que él vería jamás. Pero más que el dinero, más que la seguridad, había encontrado algo que pensé que había perdido para siempre. Me había encontrado a mí misma. La caja de metal contenía más que solo el dispositivo de hardware y la tarjeta de acero. Debajo del compartimento principal descubrí un fondo falso asegurado por un vestillo simple. Dentro había cartas adicionales, cada una fechada y sellada en fundas de archivo de plástico. Las organicé cronológicamente en la cama del hotel. La más antigua estaba fechada hace 6 años, escrita solo días después del diagnóstico de cáncer de mi esposo. La última era de 2 meses antes de que muriera. Juntas formaban un diario de sus últimos años y la estrategia que había construido cuidadosamente. La primera carta comenzaba simplemente: tengo 6 meses de vida, tal vez 12 si tengo suerte. La pregunta no es cómo despedirme, es cómo asegurarme de que mi muerte ayude en lugar de dañar a las personas que amo. Escribió sobre observar a nuestro hijo a través de la secundaria y la universidad, observando la transformación de niño dulce a joven hombre con derechos. Había notado la obsesión con la apariencia sobre la sustancia, la necesidad de mostrar riqueza en lugar de construirla, la forma en que nuestro hijo medía el éxito en likes y seguidores en redes sociales en lugar de logros genuinos. Vive en las redes sociales, pero no entiende la tecnología que las impulsa, decía una carta. Publica constantemente, pero no podría explicar un algoritmo para salvar su vida. Quiere todo lo que se ve valioso sin entender que crea valor. Otra entrada. Fechada hace 3 años. Intenté discutir Bitcoin con él hoy. Le dije que había hecho una inversión temprana que había crecido sustancialmente. Inmediatamente quiso saber cómo retirarlo y voltearlo. Ninguna curiosidad sobre la tecnología subyacente, ninguna paciencia para el pensamiento a largo plazo, solo gratificación inmediata. Confirmó lo que ya sospechaba. No está listo para la riqueza real. Lo destruiría. Mi esposo lo había sabido todos esos años, había sabido exactamente en quién se estaba convirtiendo nuestro hijo y le había roto el corazón. Pero también había cartas sobre mí, y observaciones que me apretaron la garganta. La vi ayudarlo con la tarea de cálculo anoche. Resolvió problemas más rápido de lo que yo podría, explicando conceptos con perfecta claridad. Luego en la cena, cuando mencioné mi proyecto de trabajo, obtuvo esa mirada distante, la que dice: esto ya no es para mí. ¿Cómo la dejé olvidar que es brillante de hace 4 años? Organizó todos nuestros documentos hoy. Creó un sistema para rastrear los gastos del hogar, que es más elegante que el software que he visto a ingenieros profesionales pasar meses diseñando. Ni siquiera se da cuenta de que todavía está pensando como una científica de la computación. Solo piensa que está siendo organizada. Quiero sacudirla y decirle: esto es programación. Todavía estás resolviendo problemas. Solo dejaste de llamarlo así. Me había visto más claramente de lo que yo me había visto a mí misma. La carta final, escrita 2 meses antes de morir, explicaba su estrategia con dolorosa claridad. He dividido todo estratégicamente. Nuestro hijo obtiene lo que valora, los símbolos visibles de riqueza, el penthouse que puede presumir en las redes sociales, la colección de autos que puede fotografiar para sus amigos, las inversiones tradicionales de las que puede alardear en fiestas, todas cosas que requieren mantenimiento, responsabilidad y madurez que aún no posee. Le enseñarán lecciones a través de consecuencias naturales. El apartamento viene con altas tarifas de mantenimiento e impuestos de propiedad que necesitará administrar. Los autos necesitan almacenamiento y seguro costosos. Las inversiones requieren paciencia y comprensión de los ciclos del mercado. Le estoy dando exactamente suficiente cuerda para ahorcarse o aprender a escalar. De cualquier manera, crecerá o fallará por sus propios méritos. Pero tú, mi amor, tú obtienes la riqueza invisible, la inversión paciente que todos despreciaron como sin valor, la tecnología que eres lo suficientemente inteligente como para entender si solo recuerdas que eres capaz de entenderla. No te estoy rescatando de la crueldad de nuestro hijo. Te estoy dando las herramientas para rescatarte a ti misma. El Bitcoin no es un regalo o caridad, es un recordatorio. Sacrificaste tu carrera, pero nunca perdiste tu mente. Te alejaste de la tecnología, pero la forma en que piensas sistemáticamente, lógicamente, viendo patrones donde otros ven caos, eso nunca cambió. Esta herencia es una prueba de carácter para ambos.
Nuestro hijo mostrará si puede manejar la riqueza visible responsablemente. Tú mostrarás si puedes reclamar la identidad que dejaste a un lado. Creo en ti. Siempre he creído en ti, incluso cuando dejaste de creer en ti misma. Dejé la carta con manos temblorosas. Afuera de la ventana del hotel, el sol se estaba poniendo sobre la ciudad. En algún lugar al otro lado de la ciudad, mi hijo estaba celebrando su herencia. No solo estaba aprendiendo criptomonedas, estaba recordando cómo aprender. Ese recordar lo cambió todo. Me había inscrito en cursos en línea sobre tecnología financiera, arquitectura blockchain y economía digital. No porque necesitara entender mejor mi herencia, sino porque había olvidado cuánto amaba aprender, cuán satisfactorio se sentía encontrar conceptos difíciles y lograr comprensión. Los cursos llevaron a certificaciones, las certificaciones llevaron a oportunidades de consultoría. En 2 meses había pasado de ama de casa despedida a asesora sobre seguridad de criptomonedas para individuos adinerados. La gente me pagaba tarifas sustanciales para explicar lo que mi esposo me había dejado, como proteger activos digitales, verificar transacciones, evitar estafas. La ironía no se me escapó. Mi hijo me había burlado como tecnológicamente incompetente. Ahora estaba enseñando a millonarios cómo asegurar su riqueza digital. También había establecido inversiones tradicionales, carteras diversificadas, bienes raíces generando ingresos por alquiler, bonos proporcionando rendimientos estables. No porque necesitara dinero, sino porque había recordado que era buena el pensamiento sistemático, en analizar riesgo y recompensa. Mi teléfono sonó, el nombre de mi hijo apareció. Había estado llamando regularmente, aunque nunca para preguntar cómo estaba. Respondí al tercer timbre. ¿Dónde estás?, exigió sin saludo. Fui a la unidad de almacenamiento. La mayoría de tus cosas todavía están allí. Tomé lo que necesitaba. El resto puede quedarse. El plazo de 30 días se acerca. Si no lo reclamas, se dona. Lo sé. Está bien. Silencio. No había esperado eso. Entonces, ¿dónde estás viviendo? Estoy establecida. No te preocupes por mí. No estoy preocupado. Solo necesito saberlo por razones legales. El abogado del patrimonio necesita una dirección actual. Le di la dirección del negocio del especialista, un servicio de agente registrado que reenviaba correos sin revelar mi ubicación. No era necesario decirle que estaba viviendo frente a la playa en México. ¿México? Su voz goteaba. ¿Desde qué vas a hacer allí? Vivir, aprender, trabajar, todas las cosas que dejé de hacer. ¿Trabajar haciendo qué? ¿No has tenido un trabajo real en 15 años? Estoy consultando sobre tecnología financiera y seguridad de activos digitales. Se rió. Ese mismo sonido agudo y desdeñoso. Claro, ¿quién te va a contratar para eso? Varias personas ya lo han hecho, pero necesito irme. ¿Había algo más? Sí, de hecho, estoy teniendo problemas de flujo de efectivo. Las tarifas de mantenimiento del apartamento son más altas de lo esperado y los impuestos de propiedad son tu responsabilidad. Interrumpí gentilmente. Tu padre te dejó activos sustanciales. Aprender a para administrarlos es parte de crecer. Solo necesito un préstamo a corto plazo. 5.000, te los devuelvo. $5,000. Insignificante comparado con mi riqueza, pero dárselo enseñaría exactamente la lección equivocada. No dije, no hablas en serio. Soy tu hijo, lo cual es precisamente por qué estoy diciendo que no. Tu padre te dio todo lo que necesitas para tener éxito. Lo que hagas con eso depende de ti. Esto es por cómo te traté, ¿verdad? Estás siendo vengativa. Estoy siendo una madre. Hay una diferencia. Vi las olas rodar sobre la playa. Necesitas aprender que los activos requieren responsabilidad, que la riqueza sin sabiduría lleva a la pobreza. Tu padre entendía eso. Entonces, ¿solo me vas a dejar luchar? Voy a dejar de aprender así como yo estoy aprendiendo. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos no estaban temblando esta vez porque en algún lugar de las últimas 3 semanas había recordado algo crucial. El amor no significa rescate, a veces significa dejar que las personas enfrenten las consecuencias. Afuera, el océano continuaba su ritmo.
Adentro regresé a mi computadora portátil, donde había estado revisando un contrato de consultoría. Mañana tenía una videollamada con un cliente en Singapur. La próxima semana un seminario en línea sobre seguridad blockchain. Mi hijo pensó que me había mudado a México para esconderme en la vergüenza. No tenía idea de que me había mudado aquí para reconstruirme en un lugar donde nadie conocía al ama de casa, que había sido, donde podía convertirme de nuevo en la mujer que había olvidado. La que resolvía problemas complejos, que entendía sistemas elegantes. La mujer que mi esposo siempre había sabido que todavía estaba allí esperando recordarse a sí misma. La llamada llegó un martes por la mañana mientras me preparaba para una presentación con un cliente, no de mi hijo, sino de alguien que apenas recordaba, una joven que había estado en su clase de graduación. Lamento molestarte, comenzó vacilante. Obtuve tu número de la oficina del abogado del patrimonio. Sé que realmente no nos conocemos, pero estoy preocupada por tu hijo. Está en serios problemas. Mi estómago se apretó. ¿Qué tipo de problemas? Financieros. Problemas financieros realmente malos. No hablará con nadie al respecto, pero algunos de nosotros hemos reunido las piezas. Tomó un respiro. Creo que alguien necesita saber antes de que esto empeore. Durante los siguientes 20 minutos pintó un cuadro que fue de alguna manera tanto impactante como completamente predecible. 3 meses. Eso fue lo que le tomó a mi hijo destruir su herencia. Comenzó con una oportunidad de negocio presentada por alguien que conoció en un club exclusivo, una plataforma de inversión en criptomonedas, que prometía duplicar el dinero en 60 días a través de algoritmos de trading propietarios. Mi hijo había invertido 200,000 de su cartera sin entender que las inversiones legítimas no garantizan rendimientos y las criptomonedas son volátiles por naturaleza. La plataforma era un esquema piramidal clásico. Pagaba a los primeros inversores con dinero de nuevos inversores, creando la ilusión de ganancia. Mi hijo, viendo el saldo de su cuenta crecer, invirtió más. Luego lo recomendó a amigos ganando bonos por referencia. Luego hipotecó el apartamento para invertir cantidades aún mayores. Para cuando la plataforma colapsó, llevándose todo el dinero con ella, había perdido más de $500,000. Pero eso no fue todo. También había caído en múltiples otras estafas. Un proyecto NFT que prometía acceso exclusivo a eventos de celebridades. Las celebridades no existían. Una plataforma de finanzas descentralizadas que en realidad solo estaba robando credenciales de inicio de sesión. Una moneda que afirmaba ser el próximo Bitcoin, creada por estafadores que desaparecieron con el dinero de los inversores. Siguió publicando sobre sus inversiones en las redes sociales. Explicó haciendo parecer que era este trader de criptomonedas exitoso, pero no entendía nada sobre blockchain o seguridad, solo veía la palabra cripto y le lanzaba dinero. La ironía era asombrosa. Mientras mi hijo estaba perdiendo cientos de miles en estafas de criptomonedas, yo estaba sentada sobre Bitcoin legítimo por valor de más de 20 millones, enseñando a otros cómo evitar exactamente las trampas en las que él había caído. ¿Hay más?, continuó en voz baja. Ha estado pidiendo dinero prestado. No de bancos, ya no le prestarán, de personas que se llaman a sí mismas inversores privados, pero que realmente son solo prestamistas usureros. Las tasas de interés son locas y ahora están presionándolo para el pago. ¿Cuánto debe? No sé exactamente, pero lo escuché por teléfono la semana pasada. Sonaba asustado, realmente asustado. Después de que terminó la llamada, me senté en mi sala de estar llena de sol, mirando el océano sin verlo. Parte de mí quería sentirse reivindicada. Esto era exactamente lo que su padre había predicho. La riqueza visible dada a alguien sin sabiduría se había evaporado como niebla matutina. Pero otra parte de mí solo se sentía triste de que mi hijo no hubiera aprendido nada al observar el enfoque cuidadoso y paciente de su padre hacia la inversión. Triste de que hubiera valorado tanto la apariencia sobre la sustancia que literalmente había hipotecado su futuro por prestigio en las redes sociales. Más que nada triste de que el niño, que alguna vez había sido dulce y curioso, se había convertido en un hombre que no podía distinguir entre oportunidad legítima y fraude obvio. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de él. Necesitamos hablar. Es urgente. Miré el mensaje por mucho tiempo. Este era el momento que su padre había anticipado. El momento en que la consecuencia se encontraba con la realidad.
La prueba de si mi hijo podía crecer del fracaso o simplemente buscaría a alguien más a quien culpar. Y también era mi momento de decisión. Tenía los recursos para rescatarlo completamente. $100,000 en activos líquidos. Más de 18,000 wons en Bitcoin que podía ser convertido, podía pagar cada deuda, limpiar cada obligación, restaurarlo a la estabilidad financiera. Pero, ¿lo ayudaría eso o simplemente le enseñaría que las decisiones imprudentes no tienen consecuencias reales? ¿Que siempre habría alguien para salvarlo de sí mismo? Pensé en las cartas de mi esposo sobre cómo había estructurado la herencia como una prueba, sobre cómo había confiado en que yo sería lo suficientemente fuerte como para dejar que nuestro hijo aprendiera, a través de consecuencias naturales. Pensé en los últimos 3 meses cómo luchar y aprender y reconstruir me había transformado de alguien que había olvidado sus propias capacidades en alguien que estaba prosperando. Como el desafío, no el rescate, me había salvado. Mi hijo no había pedido ayuda cuando me echó. No había mostrado misericordia cuando no tenía a dónde ir. No había demostrado ni siquiera bondad humana básica cuando estaba en mi punto más bajo. Pero más importante, rescatarlo. Ahora le robaría al único maestro lo suficientemente poderoso como para cambiarlo, la realidad misma. Escribí mi respuesta. Estoy disponible para hablar el viernes a las 2 de la tarde. Videollamada. Luego regresé a preparar mi presentación sobre seguridad de criptomonedas, donde estaría enseñando a la gente cómo evitar exactamente los errores que mi hijo había cometido. El viernes a las 2 de la tarde, la cara de mi hijo apareció en la pantalla de mi computadora portátil. Se veía terrible. Círculos oscuros bajo los ojos, cabello sin peinar, camisa arrugada. El joven confiado de la oficina legal había sido reemplazado por alguien genuinamente asustado. Gracias por aceptar mi llamada, dijo la humildad sorprendente en su voz. Por supuesto, dijiste que era urgente. Tomó un respiro. Estoy en problemas, serios problemas financieros. Hice malas inversiones y ahora les debo dinero a personas que no son pacientes sobre cobrar. Lo escuché. Alguien se comunicó con preocupaciones. Su expresión se endureció. La gente está hablando de esto. La gente está preocupada. Hay una diferencia. Asintió. Luego se preparó. Necesito ayuda. Necesito dinero para limpiar mis deudas y empezar de nuevo. Sé que te traté mal. Sé que no merezco preguntar, pero eres mi madre y no sé a dónde más recurrir. Ahí estaba el momento que su padre había predicho. Miré a mi hijo a través de la pantalla, este joven de 19 años que pensó que entendía el mundo, que me había despedido como irrelevante, que me había echado sin misericordia. ¿Cuánto necesitas?, pregunté con calma. La esperanza brilló en sus ojos. 600,000 cubrirían todo, los préstamos, la hipoteca, las penalizaciones. 600,000 dólares. Tenía eso múltiples veces. Podía escribir ese cheque sin afectar mi seguridad en absoluto. No puedo darte ese dinero, dije gentilmente, pero firmemente. La esperanza murió inmediatamente. No puedes o no quieres. No quiero. No porque no lo tenga, no porque no me importe, sino porque dártelo sería lo peor que podría hacer. Lo peor. Su voz se elevó. ¿Entiendes lo que pasará si no les pago a esta gente? Entonces, necesitas contactar a las autoridades. Si estás siendo amenazado, eso es un asunto criminal. Y decirles que voluntariamente pedí prestado a prestamistas usureros, eso será genial. Tomaste decisiones de adulto. Ahora estás enfrentando consecuencias de adulto. No puedo protegerte de eso. Soy tu hijo. Lo cual es exactamente por qué estoy diciendo que no. Mantuve mi voz calmada. Tu padre pasó décadas construyendo su experiencia, décadas de estudio, disciplina, aprendiendo de errores. No se hizo exitoso a través de atajos o esquemas. Lo ganó a través de trabajo paciente y cuidadoso. Me incliné hacia adelante. Tienes 19 años. Apenas has comenzado tu vida adulta y esperas todo inmediatamente. Pensaste que podías ser más listo que el mercado, vencer al sistema, encontrar dinero fácil.
Ahora quieres que te rescate para que nunca tengas que sentir el peso completo de esas elecciones. Entonces, solo me vas a dejar fallar, perder todo. Voy a dejarte aprender. Hay una diferencia profunda. Hice una pausa. Te perdono por cómo me trataste. Perdono la crueldad, el desprecio, el desdén. Pero el perdón no significa que te rescate de las consecuencias. El amor real a veces significa dar un paso atrás y dejar que alguien experimente los resultados de sus decisiones. Su cara se endureció. Esto es venganza. Si quisiera venganza, no haría nada y no diría nada. En cambio, te estoy diciendo claramente, tienes que arreglar esto tú mismo. Tienes que negociar con los acreedores. Puede que pierdas el apartamento, esa es una consecuencia. Puede que tengas que declararte en bancarrota, esa también es una consecuencia. Puede que tengas que empezar de nuevo sin nada. Y eso podría ser exactamente lo que necesitas. ¿Cómo es perder todo lo que necesito? Porque ahora mismo estás muy lejos de ser incluso el 1% de lo que era tu padre. Él entendía la paciencia, la disciplina, el conocimiento genuino. Tú entiendes atajos y apariencias hasta que cierres esa brecha a través de un esfuerzo real. Ninguna cantidad de dinero que te dé te ayudará. Solo lo perderás de nuevo. Las lágrimas se formaron en sus ojos. Entonces, eso es todo, tu propio hijo está en peligro y me vas a dar una conferencia. Voy a confiar en que eres capaz de más de lo que has mostrado. Voy a creer que tocar fondo finalmente podría enseñarte lecciones que la comodidad nunca podría. Suavicé mi voz. Eres inteligente, eres joven, puedes recuperarte de esto, pero solo si haces el trabajo tú mismo. Y si no puedo, si esta gente me lastima, entonces vas a la policía, pides ayuda a las autoridades apropiadas, declaras bancarrota y aceptas las protecciones legales. Lo que no haces es esperar que tu madre te entregue $600,000 para que puedas evitar aprender algo. Me miró y pude ver la guerra detrás de sus ojos. Esperanza desesperada, realización creciente, enojo y debajo tal vez el más débil reconocimiento de que podría tener razón. No puedo creer que estés haciendo esto, dijo finalmente. Lo sé, pero algún día tal vez entenderás que esto es lo más amoroso que puedo hacer. Tu padre lo supo hace 6 años. Yo lo estoy aprendiendo ahora. La llamada terminó poco después, sin despedida dramática, solo una desconexión tranquila, mientras mi hijo procesaba una realidad que nunca había esperado. Cerré mi computadora portátil y me senté en silencio, mirando hacia el océano. Mis manos estaban firmes, mi conciencia estaba clara y en algún lugar esperaba. Mi esposo estaba orgulloso de ambos. El hijo enfrentando consecuencias necesarias y la madre finalmente lo suficientemente fuerte para permitirlo. 3 días después de nuestra videollamada, mi hijo envió un mensaje de texto largo, enojado, desesperado, lleno de acusaciones. Lo leí cuidadosamente. Luego elaboré mi respuesta con precisión. Entiendo que estás enojado, entiendo que te sientes abandonado, pero necesito ser muy clara sobre lo que sucede desde aquí. No habrá rescate financiero. No ahora no. Si las cosas empeoran, nunca con respecto a estas deudas. Esta es tu situación para resolver. Continué. Tienes opciones. Negocia con los acreedores. Muchos aceptarán planes de pago. Consulta con un abogado de bancarrota. Hay protecciones legales para situaciones como esta. Contacta a las autoridades si te amenazan con violencia. Estas son soluciones de adulto para problemas de adulto. Mi teléfono sonó inmediatamente. El nombre de mi hijo apareció. Lo dejé ir al correo de voz. Llamó de nuevo. La tercera vez respondí. ¿Leíste lo que envié? Su voz estaba tensa. Esta gente no aceptará planes de pago. Entonces, necesitas ayuda legal. No, mi dinero. Un abogado de bancarrota puede ayudarte a entender tus opciones y protecciones bajo la ley. ¿Bancarrota? ¿Sabes lo que eso le hará a mi crédito? Mi futuro. Sí. Dañará tu crédito durante años. Hará que pedir prestado sea difícil. Cerrará ciertas puertas. Hice una pausa.
También te enseñará que las decisiones financieras tienen consecuencias reales, que la deuda no es abstracta, que los atajos tienen costos. ¿Quieres que sufra? Quiero que aprendas. El sufrimiento es a veces como sucede el aprendizaje. Mantuve mi voz pareja. Tu padre te dio exactamente suficiente cuerda para ahorcarte o aprender a escalar. Ahora mismo estás eligiendo ahorcarte, pero aún podrías elegir escalar. ¿Cómo se supone que voy a de 600,000 en deuda? De la misma manera que millones se reconstruyen después de desastres financieros. Empiezas de nuevo, consigues un trabajo regular, no prestigioso, no impresionante, pero uno que pague. Vives modestamente, trabajas a través de procedimientos de bancarrota, aprendes que la riqueza no se da, se construye lentamente. Un trabajo regular, como trabajar en retail, servicio de comida. Si eso es lo que está disponible, sí, tu padre comenzó como un programador junior, ganando apenas por encima del salario mínimo. Se abrió camino a través de décadas de dedicación. Quieres saltar de esos pasos y saltar directo al éxito. La vida no funciona así. Entonces, mientras tú estás viviendo en México, se supone que yo trabaje salario mínimo. La amargura era espesa, pero capté algo más debajo. El primer indicio de que estaba comenzando a entender la magnitud de su situación. No estoy viviendo a tus expensas. Estoy viviendo la vida que la planificación de tu padre hizo posible, así como a ti te dieron la misma oportunidad. La diferencia es que yo tomé tiempo para entender lo que me dieron. Tú lo diste por sentado. Eso no es justo. Tú obtuviste Bitcoin. Yo obtuve cosas que requerían gestión real. Exactamente. Tu padre te dio activos que requerían habilidad, paciencia y responsabilidad para mantener. Probó si estabas listo. No lo estabas. Ahora tienes la oportunidad de estar listo. Silencio. Luego, ¿qué pasa si no puedo hacer esto? ¿Qué pasa si fallo completamente? Entonces fallas y luego te levantas e intentas de nuevo. Así es como se ve el crecimiento. No el éxito entregado a ti, sino lecciones aprendidas a través de lucha genuina. Realmente no me vas a ayudar en nada. Te estoy ayudando ahora mismo al negarme a rescatarte. Estoy ayudando siendo honesta sobre lo que necesitas hacer. Estoy ayudando creyendo que eres capaz de más de lo que has mostrado. Tomé un respiro, pero no te daré dinero. No interferiré con las consecuencias naturales. No te robaré la oportunidad de construir carácter real haciendo las cosas fáciles. Esto no es ayuda. Esto es abandono. No, el abandono sería desaparecer y nunca hablarte de nuevo. Esto es amor. Amor difícil que confía en ti lo suficiente como para dejarte enfrentar al maestro más duro que existe. La realidad misma. Otro largo silencio. No sé si puedo hacer esto. No sabes porque nunca has tenido que hacerlo. Pero los humanos son notablemente adaptables cuando no tienen otra opción. Te sorprenderás a ti mismo. Y si arruino esto también, entonces habrás aprendido algo valioso sobre qué no hacer la próxima vez. De cualquier manera, crecerás. Ese es el punto que tu padre entendió y que finalmente estoy aprendiendo. A veces el mayor regalo que podemos darle a alguien es el espacio para luchar y crecer por su cuenta. La llamada terminó sin resolución. No había una conclusión ordenada. Ningún momento en que mi hijo de repente entendiera. La vida real no funciona así. La comprensión llega lentamente a través de la experiencia en lugar de la explicación. Me senté en mi terraza, mirando el océano, pensando en los límites, sobre cómo el amor no es lo mismo que el rescate, sobre cómo lo más difícil que un padre puede hacer es ver a su hijo luchar y negarse a intervenir. Mi hijo me había acusado de crueldad, pero la crueldad sería darle dinero y enseñarle que el comportamiento imprudente no tiene consecuencias. La crueldad sería robarle la oportunidad de descubrir su propia fuerza. Lo que estaba haciendo era difícil, dolía. Iba en contra de cada instinto, pero era correcto. Su padre lo había sabido y ahora, finalmente, yo también. Meses pasaron sin contacto directo. No llamé, no envié mensajes de texto, no lo revisé a través de conocidos mutuos. Respeté su espacio para crecer o fallar completamente por sus propios méritos. El silencio fue más difícil de lo que había esperado.
cada instinto maternal gritaba para comunicarme, para verificar si estaba a salvo, pero recordé las cartas de mi esposo. Recordé cómo había predicho este momento exacto, la tentación de interferir, de suavizar la lección, de rescatar en lugar de confiar. Así que me enfoqué en mi propia vida en su lugar. Mi práctica de consultoría había crecido más allá de cualquier cosa que había imaginado. Estaba trabajando con clientes en 3 continentes, enseñando seguridad de criptomonedas y protección de activos digitales. La mujer burlada como tecnológicamente incompetente 6 meses atrás ahora cobraba $5,000 por hora por su experiencia. Pero el trabajo que más significaba no tenía nada que ver con el dinero. Había comenzado a mentorar a mujeres que regresaban a carreras tecnológicas después de años fuera. Mujeres que se habían apartado por la familia, por el cuidado, por 100 razones válidas y ahora se sentían obsoletas, mujeres que habían olvidado que eran brillantes. Cada semana me reunía con 5 mentoreadas a través de videollamadas. Discutíamos el síndrome del impostor, estrategias de desarrollo de habilidades y traducir la experiencia de vida en competencias técnicas. Les enseñaba lo que había reaprendido, que la lógica no expira, que las habilidades de resolución de problemas no desaparecen, que apartarse no es rendirse. Ver a estas mujeres redescubrir su confianza me recordaba mi propio viaje. Cada una que conseguía un trabajo se sentía como una pequeña victoria. También establecí una fundación enfocada en alfabetización financiera y educación tecnológica para adultos jóvenes. Talleres gratuitos sobre entender inversiones, evitar estafas y construir riqueza responsablemente. Todo lo que mi hijo debería haber aprendido, pero no lo hizo. Le puse el nombre de mi esposo. Su legado no sería solo la fortuna que me había dejado, sino el conocimiento que había valorado, compartido libremente con personas que lo necesitaban. No invité a mi hijo a participar. Esto no era castigo. Era reconocer que su viaje era separado del mío. Si quería participar algún día después de haber crecido, la puerta estaría abierta, pero no lo forzaría. Ocasionalmente, las noticias me llegaban a través de canales indirectos. La joven que había llamado primero continuó actualizándome, aunque nunca pregunté. Mi hijo había perdido el apartamento. El banco lo había ejecutado después de que perdió los pagos de la hipoteca. Había declarado bancarrota, como le había sugerido. El proceso había sido humillante, dijo, pero lo había llevado a cabo. Estaba viviendo en un apartamento modesto con compañeros de cuarto trabajando 2 empleos, uno en una cafetería, uno haciendo limpieza nocturna en un edificio de oficinas. Nada prestigioso, nada que pudiera publicar en las redes sociales para impresionar a nadie. Cada vez que escuchaba estas actualizaciones, mi corazón dolía. Pero no me comuniqué, no ofrecí ayuda, no interferí porque esto era exactamente lo que necesitaba suceder. Mi hijo estaba aprendiendo lo que el trabajo realmente significaba. Cómo se sentía estar cansado del trabajo físico, contar centavos, elegir entre pequeños lujos. Estaba aprendiendo lo que su padre había sabido, que la riqueza construida sobre el entendimiento es estable, mientras que la riqueza sin sabiduría se evapora. Parece diferente, me dijo durante una actualización, más callado, menos arrogante. No sé si está roto o simplemente está creciendo. Tal vez ambos, dije. A veces romperse es como sucede el crecimiento. Me preguntaba si pensaba en mí, si todavía estaba enojado o si había comenzado a entender por qué me había negado a rescatarlo. Me preguntaba si había descubierto que la madre que había despedido como pobre era en realidad la que tenía riqueza real, pero no me preguntaba lo suficiente como para romper mi silencio. Mi esposo había confiado en su plan. Darle a nuestro hijo riqueza visible para probar su carácter. Darme riqueza invisible para reclamar mi identidad. La prueba todavía estaba en curso y lo más importante que podía hacer era quedarme fuera del camino y dejar que los resultados se desarrollaran naturalmente. En mi terraza, en Playa del Carmen, a veces veía el atardecer y pensaba en los 2 caminos. Divergiendo desde esa oficina legal 6 meses atrás. Mi hijo caminando hacia la lucha y con suerte el crecimiento. Yo caminando hacia el redescubrimiento y el propósito. A ambos nos habían dado exactamente lo que necesitábamos. La fundación tuvo su primer taller un martes cálido. 25 jóvenes asistieron. Ansiosos por aprender sobre alfabetización financiera y conceptos básicos de criptomonedas. Les enseñé cómo detectar estafas,
Entender el interés compuesto y construir riqueza lentamente a través de la paciencia. Al final, un joven de 19 años levantó la mano. ¿Por qué haces esto gratis? Pensé cuidadosamente, porque alguien a quien amaba me enseñó que la mayor riqueza no es el dinero, es el entendimiento. Y el entendimiento solo es valioso si lo compartes. Mientras lo decía, pensé en mi hijo, donde sea que estuviera, cualquier trabajo que estuviera haciendo. Esperaba que estuviera aprendiendo exactamente esa lección, no de mis conferencias, sino del maestro moledor y difícil de la experiencia real. El taller terminó y permanecí en el espacio mirando las sillas vacías, pensando en todas las formas en que intentamos enseñar a las personas que amamos. Algunas lecciones solo pueden aprenderse en soledad, algún crecimiento solo puede suceder en silencio. Algún amor parece ausencia, porque la presencia evitaría la transformación misma que estamos esperando. 6 meses de silencio. Se sentía como una eternidad. Se sentía como apenas el comienzo. 3 años después, a los 55, estaba en ese mismo garaje en Industrial Boulevard, donde todo había cambiado. Había mantenido la propiedad, aunque nunca había almacenado nada aquí de nuevo. Se había convertido en un memorial, un recordatorio, un lugar al que regresar cuando necesitaba recordar quién había sido y en quién me había convertido. La caja de metal se había ido hacía mucho, su contenido distribuido en soluciones de almacenamiento seguras. La billetera de hardware que había contenido $20 millones en Bitcoin ahora era solo una de muchas herramientas que usaba. Los mercados de criptomonedas habían sido volátiles, pero la paciencia, esa lección que mi esposo había entendido, me había servido perfectamente. Pero no estaba aquí para pensar en dinero, estaba aquí para pensar en sabiduría. Mi esposo había visto algo hace 3 años que apenas había comenzado a entender. El garaje realmente no se trataba de Bitcoin o riqueza oculta. Era un mensaje. Siempre fuiste capaz. Siempre fuiste brillante. Ahora recuerda, la herencia no eran $20 millones. Era permiso para ser yo misma de nuevo. Prueba de que apartarse de una carrera no borraba la inteligencia, que criar a un hijo no disminuía la capacidad. Que años lejos de la tecnología no eliminaban la forma fundamental en que pensaba. Él me había devuelto mi identidad y nuestro hijo todavía no sabía si había aprendido lo que necesitaba aprender. Había escuchado a través de actualizaciones ocasionales que había terminado los procedimientos de bancarrota, que había seguido trabajando 2 empleos durante más de un año antes de encontrar trabajo de nivel inicial en una empresa tecnológica en servicio al cliente, ayudando a las personas a entender conceptos técnicos básicos. El pago era modesto, el trabajo poco glamoroso, pero era empleo legítimo y honesto que requería consistencia y paciencia. Si había crecido en sabiduría o simplemente había aprendido a sobrevivir, no podía decirlo. Habíamos intercambiado exactamente 3 correos electrónicos en 3 años, mensajes incómodos que reconocían que ambos estábamos vivos, pero no cerraban la distancia. Tal vez algún día entendería lo que su padre había hecho. Tal vez reconocería que la riqueza visible había sido una prueba que había fallado, pero que aún podía reclamar a través del crecimiento genuino. Tal vez se daría cuenta de que mi negativa a rescatarlo había sido amor. O tal vez no. Tal vez permanecería amargado, convencido de que lo había abandonado, sin entender nunca que necesidad y deseo son diferentes. De cualquier manera, era su viaje, sus lecciones para aprender o rechazar, su vida para construir o desperdiciar. Había hecho lo que necesitaba hacer, honrar el plan de mi esposo, vivir con integridad, negarme a robarle a mi hijo el crecimiento que solo viene a través de la lucha. Mi práctica de consultoría había evolucionado. Ahora dirigía una firma con 5 empleadas, todas mujeres que habían regresado a la tecnología después de pausas en sus carreras. Nos especializábamos en seguridad de activos digitales, sirviendo a clientes en todo el mundo. La fundación se había expandido a 3 ciudades, enseñando a miles de jóvenes sobre alfabetización financiera. También había comenzado a salir con cautela con un profesor de ciencias de la computación que apreciaba tanto a la mujer que había sido como a la mujer en la que me había convertido. Nada serio todavía, pero la posibilidad se sentía como permiso para imaginar futuros más allá de recordar el pasado. La llave del garaje estaba en mi escritorio en casa, un pisapapeles ahora, pero la mantenía visible como un recordatorio. Las puertas cerradas pueden abrirse. La riqueza oculta puede encontrarse y las identidades olvidadas pueden ser reclamadas.
Mi esposo había pasado 6 años planeando este regalo. Había comprado Bitcoin cuando todos lo burlaban. Había mantenido un garaje en secreto durante más de una década. Había escrito cartas prediciendo nuestros futuros con precisión inquietante. Había estructurado una herencia que probaba tanto el carácter de su hijo como la resistencia de su esposa. Y al hacer todo eso, me había dado algo que no había sabido que necesitaba, prueba de que nunca había dejado de ser brillante. Solo había olvidado mirar. El garaje inútil había contenido la lección más valiosa. ¿Qué enseñamos a las personas quiénes son por lo que confiamos que entiendan? Mi esposo había confiado en mí con complejidad. Con tecnología, con transformación. Había confiado en que yo era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente paciente, lo suficientemente capaz y al hacerlo, me había recordado confiar en mí misma. En cuanto a mi hijo, donde sea que estuviera en su viaje, yo también le había dado algo. Espacio para convertirse en alguien sin la muleta del rescate. La oportunidad de construir carácter a través de la consecuencia, la oportunidad de descubrir su propia fuerza. Si había tomado ese regalo o lo había resentido, tal vez nunca lo sabría. Pero había aprendido que el amor no siempre se trata de presencia, a veces se trata de ausencia. Dar un paso atrás y confiar en que las personas pueden crecer si dejamos de prevenir sus luchas. El garaje estaba vacío ahora, excepto por ecos. Pero estando aquí, aún podía sentir el peso de ese primer momento, la confusión, el dolor, la sensación de ser despedida. Había pensado que el garaje era evidencia de mi insignificancia. En cambio, había sido prueba de mi valor todo el tiempo. Cerré la puerta una última vez y caminé hacia mi auto. Detrás de mí, el edificio se quedó quieto y sin importancia. Solo otra estructura sin secretos, sin contener fortuna. Pero había contenido algo más importante que Bitcoin o dinero o riqueza digital. Había contenido la verdad sobre quién siempre había sido, cuidadosamente preservada por un hombre que me había amado lo suficiente como para hacerme recordar y esa verdad me había liberado. No,